Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente con nuestro programa El Ágora, para la zona centro del estado de Veracruz, la zona de las altas montañas. Don Víctor Loyo, es un placer tenerlo Como con siempre, nosotros. mi querido Celso Noval. Don Gerardo. Gerardo, ¿Cómo está usted? es un gusto. Pues esta vez yo quiero interrumpirte un poquito porque resulta que hoy traigo un invitado de lujo que quiero que en lugar mío exponga él, pues que intervenga, puesto que él, como licenciado en Economía, creo que tenga bastantes cosas interesantes en las cuales va a participar, por lo que les pido permiso a ustedes de retirarme y darle la entrada al licenciado Alejandro Loyo. Bienvenido, Alejandro. Qué bueno que se va Víctor, Chihuahua. Deja de dar guerra. Después peleamos. Bueno. Adelante, don Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, don Celso. Hoy tenemos un tema bastante fuerte. Mucho gusto. Mucho gusto. El tema pues es del Consejo Nacional de Universitarios, es la segunda parte, y quiero decirles que la semana pasada, que fue la primera parte, que lo tuvimos aquí de 7 a 8 de la noche, me habla Gerardo como eso de las 10:30 y me dice, pon el canal 81, y exactamente vi el mismo tema con Carmen Aristegui y entrevistando a dos de los integrantes, man, impresionante, me dejó apantallado. Quiere decir que no vamos muy atrasados, vamos en tiempo. Vamos en tiempo. Esto nos llena de alegría, estamos en la onda. Como tenemos mala memoria para recordar los asesinatos, o no queremos estudiar la verdadera historia de México, pues solo sabemos, o todos saben, la que enseña el gobierno, que está llena de puras mentiras. Y este grupo de catedráticos trabaja para que ellos y nosotros unidos cambiemos este país gobernado por asesinos y rateros que trabajan para los Estados Unidos y en contra de nosotros los mexicanos. Por eso es importante que le pongan mucha atención al programa. Alejandro, qué bueno que estás con nosotros porque se necesita de gente que sepa, que nos explique. Y los millones de mexicanos que han sido asesinados por presidentes que han sido las dos cosas, priistas y masones, desde hace 90 años que Plutarco Elías Calles agarró el poder, y ese es el que inventa el PRI, y él solito asesina a 600,000 católicos en 3 años, pues le siguen como fuertes asesinos también Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y ahorita Enrique Peña Nieto, asesinando mexicanos. Entonces no debemos de olvidarnos, somos muy olvidadizos y permitimos que la historia se repita y una y otra vez. La historia que da ese gobierno priista, y por supuesto a la vez es masón, no menciona los asesinatos y fue hecha por un masón español. Esto lo hablo porque tanto Gerardo y yo tenemos mucha descendencia nuestra que es española. Es Martín Luis Guzmán, y él lo pusieron a editar los libros de texto gratuito en 1959 y están hechos de acuerdo a lo que quiere la masonería. Peña Nieto mata 43 estudiantes en Ayotzinapa y nos cuenta mentiras y desapariciones y no pasa nada. Se están riendo de nosotros y de los papás de los pobres chamacos. Fusilamientos de mexicanos por el ejército en Tlatlaya y no pasa nada. Matan y desaparecen 30,000 indocumentados y no pasa nada. Devalúan el 40% del peso en los 3 años del atarantado y no pasa nada. No aparecen 12 billones, es lo que estaba presupuestado, y la prostituta mayor, que es la Secretaría de Hacienda, con Luis Videgaray, y no pasa nada. ¿Por qué la prostituta mayor? Porque nadie le pide cuentas. Atentan contra la libertad de expresión, y vimos el mayor de todos contra Carmen Aristegui, porque es muy famosa, y el periodista y la estudiante de Veracruz, y no pasa nada. Es pura porquería todo lo que sacan. Descubren el fraude de la Casa Blanca de 120 millones de constructora IGA. Que fue premiada Carmen Aristegui por eso. Exacto, por eso fue el premio. Y culpan a la Gaviota, y la Gaviota a Televisa, y Televisa regresa a Giga, y todo es una mentira. El fraude de Peña Nieto con la casa de Ixtapan de la Sal
y no pasa nada. El fraude con otra casa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, y no pasa nada. Otras 2 casas del secretario de Gobernación, Osorio Chong, y 30 casas del subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, y no pasa nada. La ONU pide respete a los derechos humanos y no lo hace Peña Nieto. El ejército es asesino, defiende a Peña y a sus negocios y trabaja con el AMPA y no trabaja con los mexicas. Sin duda el gobierno de Felipe Calderón, al 1 de enero del 2015, entrega limpias las cuentas y ya debe sobre 20,000 millones de dólares a principios de este año. Hay fraudes en la licitación del aeropuerto, del ferrocarril, en la apertura de 2 canales de televisión, sube el precio de la gasolina, 60% más cara que en los Estados Unidos. Qué poca vergüenza de Peña Nieto, lo pusimos a que nos rompiera el hocico. El crecimiento es negativo y no le puede decir a usted nadie que es positivo, porque si fuera positivo no habría 88 millones de pobres que hay hoy en día. La ley anticorrupción, lo hemos discutido aquí con don Gerardo, es falsa, no se puede procesar al presidente ni a las empresas de Pemex Internacional, que son las que manejan todo el dinero. Mete Peña Nieto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Eduardo Medina Mora, es corrupto y lleno de escándalos. Que vienen este año. Y la Procuradora de Justicia, Arely Gómez, es de Televisa. Se les escapa el Chapo Guzmán, es mentira que salió por un túnel, se les escapó, fue por la selva, ¿verdad? La selva de dólares que tiró ahí que le dio a Peña Nieto, exacto. Y luego le quita el dinero a los jubilados, cobra impuestos sobre la renta, y hay muchos jubilados que tienen alguna otra entrada de los 60s y los 70s y se las quitan. Peña Nieto, de verdad eres un verdadero ladrón contra la gente de la tercera edad. Estás haciendo de México una fábrica de pobres, de esclavos y una picadora de carne de niños y mujeres vendidos en el Estado de México. Así es que, amigos, por favor, no nos lavemos las manos, nos va la vida en ello, hay que unirnos. Y pues tenemos a Gerardo y Alejandro, que sean bienvenidos los dos, que bastante bronca van a tener ahorita. Y el tema, pues repetimos, es propuesta de don Gerardo. Y que diera usted una explicación en corto, don Gerardo, de la primera parte de quienes lo formaron, este Consejo Nacional de Universitarios. Para los que no nos vieron la semana pasada, que estén un poco enterados. Don Gerardo, adelante. ¿Cómo no? Bueno, nada más es recordarles que el primer programa que se dedicó a este tema está hecho en base a un Consejo Nacional de Universitarios que hicieron 18 volúmenes en base a un trabajo de 348 académicos. Les recuerdo que son más de 400 académicos los que se agrupan en este Consejo Nacional de Universitarios. Y desde luego hay académicos de 51 universidades, de instituciones y colegios de posgrado, investigadores, etc. Entonces, bueno, es un trabajo de ellos. Y en mayo de eso lo hicieron en el 2012-2013 ese trabajo, y en mayo de este año decidieron lanzar un manifiesto en lo cual hacen un resumen de estos 18 volúmenes, que son más de 6.500 páginas. Y bueno, y pusieron 8 temas, que son los que tienen los volúmenes, 8 temas eje. Y quiero recordar los que ya vimos los primeros 3, sí. Y que básicamente el primero fue qué hacer para que la economía crezca más y genere suficientes empleos dignos. El segundo tema fue qué hacer para lograr el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. El tercer tema fue cómo asegurar la sustentabilidad del desarrollo y lograr un mejor desarrollo regional y urbano. Y ahora el cuarto que vamos a iniciar va a ser el cómo financiar el desarrollo económico incluyente, equitativo y sustentable. Entonces, básicamente, esos son los primeros 4 temas. El quinto sería cómo lograr una inserción eficiente y digna de México en los procesos de globalización y regionalización. El sexto, cómo es restablecer la seguridad pública y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. El séptimo, cómo hacer realidad el Estado de Derecho y construir la democracia en México. Y el octavo se llama Sí se puede,
caminos al desarrollo y el estado de bienestar. Entonces, bueno, esa es la temática del programa anterior y de este. Y si quieres, Pachi, pues empezamos con el cuarto. Si es que quedan 2 minutos, don Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestro amable teleauditorio que nos hace favor de sintonizarnos y estar pues atentos a estos programas, que la verdad, bueno, el tema que se tiene el día de hoy pues es un tema muy interesante y que, caray, lo que estamos viendo con este Consejo Nacional de Universitarios pues es el hartazgo que tiene la sociedad en los políticos y en sus autoridades, reflejado precisamente ya nada más ni nada menos que en gente ligada a la investigación y al estudio y que se encarga de formar día a día a nuestros jóvenes universitarios, a los jóvenes que el día de mañana pues van a estar tomando las decisiones y van a estar haciendo crecer a nuestro país. Sin duda alguna, si alguien sabe de políticas, de modelos económicos, sociales y culturales en este país, pues son los catedráticos que están en las universidades y el profesorado que se encuentra en diferentes instituciones en este país. Es muy grato encontrar personajes fundadores en este consejo como John Ackerman, ¿no?, que es una voz que pesa mucho en el extranjero, que funge actividades importantes en el Instituto para la Investigación Jurídica de la UNAM y que tiene columnas en La Jornada, en el New York Times, en Los Angeles Times, y que es alguien que siempre alza la voz por México en el extranjero y es un académico muy respetado, igual como lo hay otros de universidades como el Colmex, como el Tecnológico de Monterrey, como de todas las universidades autónomas de los estados, y que sin duda alguna ellos lo que están tratando de hacer es darle contenido y calidad a los debates y a las propuestas políticas que se hagan para el crecimiento y desarrollo de este país. ¿Qué nos están demostrando con esto? Que desafortunadamente el medio político y las autoridades de nuestro país no reflejan en sus discusiones ni un contenido, ni siquiera una calidad en aquello que según están haciendo o debatiendo por mejorar este país. Y es ahí donde este medio de académicos pues intervienen, levantan la voz y demuestran con estas propuestas viables de políticas públicas para el desarrollo sostenido económico y cultural y social de este país, que se puede hacer. Que entonces, ¿qué es lo que ha faltado en este país? ¿Por qué en los últimos 30 años, en lugar de existir un incremento en los índices macroeconómicos como el Producto Interno Bruto o como lo que es el índice en la disminución del desempleo, ¿por qué parece que vamos al revés? ¿Por qué el Producto Interno Bruto decrece, el poder adquisitivo decrece y el desempleo, en lugar de que vaya a la baja, hay un incremento? ¿Qué pasa en la calidad de vida de los mexicanos? ¿Por qué nuestras autoridades se separan, ellos teniendo mejores sueldos, mejor calidad de vida, y el mexicano, el pueblo de México, sufre las consecuencias de que esta élite en el poder mejore su calidad de vida? Por eso tenemos que darle un valor importantísimo a este Consejo Nacional de Universitarios, porque ellos podrían estar en una zona de confort, en decir yo estoy bien, yo me dedico a dar mis clases, a hacer mis investigaciones y a seguir cobrando un sueldo. Y al contrario, ellos se están exponiendo, se están haciendo públicos y están tratando de impulsar a la juventud de este país y a la sociedad en general a buscar un cambio en las políticas públicas para alcanzar un desarrollo real y sustentable. Sí, y es lo que hemos estado comentando acá. Si ellos lo están haciendo, nosotros tenemos que unirnos a ellos para que se pueda realizar este cambio que tanto necesitamos
en este país. Vamos a un corte comercial, amigos, y ahorita regresamos con don Gerardo Revuelta. Pues continuando con nuestro programa de la hora, le decimos al señor Peña Nieto, a este país lo gobiernan una pandilla de pillos y el conflicto de intereses, sépalo bien, que es con lo que usted está queriendo salir adelante, no es otra cosa que el ser trácala, ladrón, y esos son ustedes, aunque pongan al altar el Virgilio ese a exorcizarlos con agua bendita. Y todavía le pregunta a Peña Nieto, ¿verdad que no hay conflicto? Y le dice este animal, no, el único conflicto es que está usted muy guapo. Son un par de maricas los dos, mano. Sin confianza no hay gobierno, señores. Te lo digo a ti, Peña Nieto, para que lo entienda el Javier Duarte de Veracruz, que también es más malo que el demonio. Adelante, don Gerardo. Bueno, como les decíamos, vamos a empezar con el cuarto punto, que es cómo financiar el desarrollo económico incluyente, equitativo y sustentable. Y lo primero que proponen los académicos es, desde luego, transitar a un sistema tributario que sea moderno y que realmente grave a quien debe de gravar y no a los que no debe de gravar. ¿Y para qué? Bueno, ellos hablan de que no se aumente la carga fiscal a la población de bajos ingresos, ni a los MIPYMES, ni nada por el estilo, ni a la clase media. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que sufrir más y estar financiando esta bola de pillos, como dices tú, del presupuesto público. Lo que sí proponen ellos es que se graben los dividendos, que se graben las ganancias bursátiles, que se graben las herencias mayores a 10 años, porque aquí en México la herencia no tiene ningún impuesto a ningún nivel, y bueno, y en todos los países hay un impuesto normal y gravoso de una herencia. Entonces, bueno, aquí hablan de más de 10 millones de herencia, que se grave también el capital especulativo extranjero que llega a la Bolsa Mexicana de Valores, que se grave también las transferencias de capitales mexicanos hacia el extranjero, ¿sí? Y que desde luego se incorpore la grande y la mediana economía informal. O sea, más a los ricos, sí, tienen que cobrar claro, más a los ricos. Así. Y además también piden mejorar considerablemente la fiscalización y combatir la evasión. También simplificar totalmente el régimen fiscal, porque realmente no es razonable, la legislación nadie la entiende, entonces bueno, es un rollo, ¿no? Y también lo que piden es que se eliminen los regímenes especiales, que también son ahí lagunas fiscales que hay, por ejemplo, los transportistas, etcétera, ellos piden que se eliminen. Yo aquí tengo mis dudas porque realmente, por ejemplo, en lo que es la producción del campo, yo ahí no les quitaría ese régimen especial, porque realmente sería matar al campo, ¿no? Sí, de por sí lo tratan mal y le roban. Sí, no, ahí tenemos un gran problema. Pero bueno, esto está a discusión. Finalmente, también proponen hacer más progresivo la tabla del impuesto sobre la renta para después de los 2 millones de ingresos, porque no es lo mismo el que gana 2, el que gana 3 o el que gana 40 al año, ¿no? Entonces, bueno, ellos hablan de hacer más renglones con diferentes porcentajes de impuestos. Incluyen a los políticos ahí, por supuesto. Y el otro punto también hablan de gravar con IVA, un IVA mayor, a todos los productos y bienes de servicios suntuarios, a todo lo que es de lujo, etcétera, que yo me acuerdo que en algún momento estuvieron grabados, pero que de repente los dejaron de grabar, tal vez porque los políticos compran muchos de esos bienes, entonces no querían pagar más, ¿no? No les convenía. Entonces, bueno, también habla de que esta reforma se podría, si se logra todo esto, se podrían recaudar 10 puntos porcentuales más de PIB, que eso es una locura, es muchísimo dinero, pero desde luego en esto tiene que haber enlazada una reforma integral de la administración pública, porque no podemos seguir si no tenemos un sistema de transparencia, de rendición de cuentas, y si no tenemos lo que es muy importante para mí es la auditoría social. ¿Qué quiere decir eso? Los ciudadanos participando, auditando y revisando todas las instituciones de gobierno, porque se supone que están a nuestro servicio.
Ellos nosotros no estamos al servicio de ellos están a nuestro servicio. Entonces, bueno, tenemos que meter lo que es la auditoría social, que es muy importante. Y que no nada más lo digamos y lo digan ellos en la prensa, sino que sea verídico. Son nuestros trabajadores, claro, hay que auditarlos. Claro, pero además, mira, sí existen muchas legislaciones a nivel estatal y a nivel municipal, pero todos los que aparecen ahí de vigilancia ciudadana, entre comillas, es muy pobre, y todos los que traen los alcaldes y traen los gobernadores son a modo. Nada más para que les firmen, para que ahora sí es puro cumplimiento, cumplo y miento. Pasaron ahí por la auditoría de los ciudadanos, de los que tienen ahí de cuates, maiciados, y se acabó la bronca. Pues yo en Córdoba le pedí al alcalde Tomás Ríos, cuando andábamos en las elecciones, que se hiciera ese grupo. Dices que ya tenemos uno. Y no tengo ni idea qué hace ese grupo, si qué fiscaliza, nada. Entonces, pues, no se vale. Por ahí los ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasa. Hablan muy mal de la administración de Tomás. Yo a Tomás creo que es una gente, pues siento que ha sido seria, pero no veo el avance, ni veo que le pidan cuentas. Bueno, eso es parte del asunto, ¿no? Y eso es lo que pide ahí, es lo que pide. Podamos pedir así cuentas. Así. Y también ellos proponen construir un sistema financiero moderno que cumpla sus funciones de desarrollo, porque tienen que también cumplir esa función, la banca, tienen que propiciar el desarrollo a través del financiamiento, y desde luego pide que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria ejerzan sus atribuciones que ya tienen. Ahí no se necesita reformar mucho, ellos ya tienen ciertas atribuciones que deben de ejercer y que en el momento han sido muy laxos. ¿Sí? Y luego hablan de promover el ahorro y el crédito con instrumentos de ahorro protegidos. Esto es muy importante para la gente, para que tengan tasas reales positivas. Para los que no entienden mucho el léxico, bueno, una tasa real positiva es una ganancia porcentual por un dinero invertido arriba de la inflación. Si la tasa es mayor que la inflación, es una tasa real positiva. Ganas. Que eso es lo que se trató, ganas realmente. El split, el diferencial. Así es. Entonces, bueno, y desde luego también los créditos a tasas competitivas, desde luego, para los sectores prioritarios. Eso es parte de la función. También hablan de reestructurar la banca de desarrollo, en lo cual dicen que la tienen que orientar más a la función social y que operen como primer piso. ¿Qué quiere decir? Que presten directo a los acreditados, no a través de la banca nada más, porque en este momento la banca de desarrollo nada más presta como segundo piso a través de la banca comercial. Así es, don Alejandro. Sí, bueno, nada más complementando un poco, uno de los puntos básicos en la generación de estos ingresos por el financiamiento, pues no tendría el gobierno solo que aumentar las tasas, sino más bien lo que tendría que hacer es aumentar la base gravable. Como en uno de los puntos que se tocaba ahí es el comercio informal, hay que hacerlo formal. Hay que de alguna manera tenerlo a la vista, legalizarlo, medirlo, porque todo lo que no se controla no puede ser medido. Entonces es importante no solamente ir por tasas progresivas, sino también aumentar la base gravable, porque lamentablemente estamos dejando fuera de competitividad y de productividad a un sector como es el comercio informal, pero es una tasa importante, que son millones y millones de personas las que están en ese sector. Habla del 58% de la gente en edad laboral. Sí, que efectivamente que está en condiciones de laborar. Aquí es importante también recordar que cada 500,000 empleos formales, cada 500,000 personas que se adhieren al empleo formal suman o incrementan alrededor de un 1% del PIB. Entonces, si cada año egresan alrededor de 1,000,000 de estudiantes, sí, y las tasas que nos ofrece el gobierno hoy en día, que nos da de generación de empleo, son de 200,000, 300,000 nuevos empleos, porque no es
Vaya, no se trata de personas que estaban empleadas, se desemplearon y se volvieron a emplear, sino que realmente son puestos de trabajo nuevos. Tendría que estarse, para saldar esa cuenta, tendría que estarse creando alrededor de 1 millón de nuevos empleos cada año para estarle ofreciendo realmente las oportunidades adecuadas a la gente que está egresando de las universidades. Y estaríamos con esto, si creáramos esa cantidad de empleos cada año, estaríamos sumando 2% de crecimiento al PIB, que es una cantidad tremendamente grande. Y sería verídica, además. Y sería verídica. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en el sector financiero corporativo de este país, principalmente allá en el Distrito Federal, en empresas, en banca transnacional y también en banca de México. Y bueno, a mí me ha tocado crear los equipos de economistas y de actuarios con los cuales creamos todo el análisis y todos los ejercicios econométricos antes de que inicie cada año para tener tener en cuenta el plan de acciones que vamos a realizar durante el año para alcanzar precisamente esos estándares, esos objetivos. Y desafortunadamente, cuando sale Luis Videgaray a decir sus cifras, no nos queda de otra más que reírnos de lo que dice Luis Videgaray. Es que no tienen ni siquiera idea, mano. Es que es increíble que un secretario de Hacienda, bueno, nosotros teníamos en enero de este año ya cifras de nuestros análisis econométricos donde decíamos en diciembre del 2015 el peso no va a estar abajo de 17 pesos. El dólar, perdón, no va a estar abajo de 17 pesos. Y 2 semanas después sale Luis Videgaray a decir, no, vamos a estar bien, 13 pesos el dólar. De risa, cuando ellos se supone que tienen equipos y presupuestos sumamente amplios para elaborar los análisis y los estudios adecuados y salir a darle la información a la sociedad, al pueblo de México. Tienen que salir con mentiras siempre, son una bola de falsos. Tenemos que ir a un corte comercial que se nos pasó el tiempo. Ahorita regresamos con seguridad pública, es otro de los puntos que nos ponen. Vamos a un corte. En el corte. Pues continuando con nuestra tercera parte, estudiamos cómo restablecer la seguridad pública y mejorar la transparencia. Y estos amigos dicen, proponemos una política democrática en seguridad pública con las siguientes acciones. 1. Dar golpes al nervio financiero y patrimonial del crimen organizado, desmantelando las empresas criminales y las firmas legales ligadas a ellas. Como punto 2 dice la creación masiva de empleos bien pagados para los jóvenes y combatir la enorme pobreza. O sea, hay que dar muchos mejores sueldos porque los pobres no dejan nada, hay que pagar. Bajar el gasto en seguridad pública y gastar más en educación. Ellos son precisamente catedráticos. Hay punto número 4, programas de fortalecimiento a la economía en las familias, participación ciudadana libre, informada y crítica en la seguridad pública, que lo tenemos en Córdoba y no veo los resultados. Apoyando a la policía de barrio y a las comunitarias. Como punto número 5 dice, castigo a todo acto de corrupción para terminar con la impunidad de los funcionarios y con el crimen organizado porque están asociados, y evitar la penetración del dinero del crimen en las campañas electorales. Otro de los puntos que ellos piden es el regreso del ejército a los cuarteles y quitar las leyes que propician un estado policíaco, que es lo que tenemos ya ahorita, los soldados matando mexicanos. Otro punto que dicen, fomentar, fíjense que ese está un poco difícil, hay que digerirlo muy bien, fomentar entre los campesinos programas de desarrollo alternativos al cultivo de enervantes,
y ensayar modelos regulatorios para la despenalización de cada droga, como ocurre en varios lugares de Estados Unidos, por poner un ejemplo con la marihuana, y aquí con Lázaro Cárdenas, que Estados Unidos lo obligó a quitar esa ley que él había ya metido para las cuestiones de la droga, la tenían ya legalizada y el crimen organizado se estaba yendo a volar. Todos los gringos meten mano con él y lo hacen que se eche para abajo esa ley. Como otro punto ponen, fomentar la participación de la sociedad civil en la seguridad pública y en programas de administración de la justicia, que es donde más padecemos, porque nadie cree ni en los ministerios públicos ni en nada de eso. Y hay un punto más que también es muy importante, que es golpes sistemáticos al nervio financiero y patrimonial del crimen organizado. Y creo que con el babas que tenemos, el perón babas que tenemos en la Secretaría de Hacienda, aquel procurador de la niña Paulet en el que Estado tardé de en México, encontrarlo una ese semana. es el señor que está en la encargado. Secretaría encargado de esto. Con ese señor no vamos a llegar a nada. Lo que necesitamos es realmente golpes sistemáticos, porque así como hay un control bancario y todo, que es fácil para ellos hacer la fiscalización del crimen organizado y detectar todas las cuentas. Como está sucediendo ahorita, empresas que en Estados Unidos ya condenaron que hagan negocios con cualquier ciudadano americano y aquí en México todavía siguen operando como si nada. Y son empresas mexicanas, muchas de Jalisco en este caso. Entonces, bueno, eso no se ha dado. Seguimos ahí en la baba, como babas. Efectivamente. Y con la bola de imbéciles que están en es. el gobierno, que nomás subieron a robar. Adelante, don Gerardo. Otro punto también que proponen estos académicos es cómo lograr una inserción eficiente y digna de México en los procesos de globalización y regionalización. Entonces, bueno, este tema que es muy amplio también, bueno, ellos proponen, por ejemplo, que México debe redefinir internamente sus políticas económicas y sociales activas para hacer y fincar un propio desarrollo, estilo de desarrollo económico. ¿En qué basan esto? Bueno, ellos basan que los países ahora desarrollados, ellos fueron y diseñaron su propio sistema, protegieron parte de su economía que era vital para ellos y no fue libre comercio todo el tiempo, al contrario, eran proteccionistas y como dicen ellos, bueno, y ya que subieron con la escalera al primer nivel, pues resulta que quitaron la escalera, porque ahora todos los tratados de libre comercio quieren que se muevan en el libre mercado y eso no es posible. Como dicen ellos, la mano invisible del mercado no genera la incorporación a esto. Eso es una realidad. Y se basan muy fácil, dicen que a raíz de que tenemos tratados de libre comercio, que es con Salinas, y por cierto somos campeones, creo que es el país del mundo que más tratados de libre comercio tiene firmados, ¿sí? Bueno, pues resulta que en México no se ha visto la mejora. Ellos hablan que en 1990 México ocupaba el lugar número 45 de 189 países por su PIB per cápita, medido desde luego a paridad de poder adquisitivo. O sea, estaba ajustado por la famosa inflación. Y entonces, bueno, pues resulta que eso era en el 90, éramos el lugar 45. Pues en 2013, señores, estamos en el lugar 66 de los mismos 189 países. O sea, bajamos de nivel. Los tratados de libre comercio y el libre mercado por sí solo no nos van a llevar a un mejor lugar al país. Pero además es que hay una corrupción tremenda ahí. El gobierno permite que los Estados Unidos se pasen por abajo de los TENATs el Tratado de Libre Comercio. No, pero además, mira, ellos dicen, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con los gringos y Canadá, ellos dicen que, por ejemplo, que los únicos beneficiados han sido las grandes corporaciones de los 3 países, incluyendo las de México. Pero nada más las grandes corporaciones, nadie más. A nosotros no nos ha llegado ese beneficio. A la ciudadano común y corriente ese beneficio no le ha llegado. Sí. Entonces, bueno, por eso ellos proponen que hay que renegociar todos estos tratados y que hay que meter, entre otras cosas, los acuerdos laborales y acuerdos ambientales para que se garantice el libre flujo de la mano de obra y que todo mundo respete el medio ambiente, porque luego las transnacionales de otros países vienen a este país a acabar con el ambiente y no importa cómo, porque en su país no lo pueden hacer y está prohibido. Entonces, bueno, creo que es parte del asunto también, por eso proponen esto. Y desde luego, estos
estos catedráticos en el mes de mayo que hicieron este manifiesto se oponen al famoso tratado, el TPP, un tratado negociado en lo oscurito que a raíz de que llegó Peña Nieto se quisieron incluir. Son países del Pacífico, hablan de Singapur, Vietnam, Hong Kong, Japón, etcétera. Están los americanos, de luego, y Canadá, y estamos nosotros, está Perú, etcétera. Pero ya estaban negociando cosas que realmente iban a perjudicar a la economía mexicana, que ya está bastante perjudicada. Entonces, bueno, ellos recomendaban que no se firmara ese tratado. Y creo que lo firmaron. Acaba de ver la noticia que en Estados Unidos, creo que ayer o hoy, hubo ya la noticia de que ya estaban firmando el tratado. Entonces, si seguimos y no sabemos en qué termina. Si seguimos durmiendo y permitiendo a esta bola de ladrones que sigan haciendo lo que les da la gana, vamos a peor. El país cada día está más quebrado. Adelante, don Alejandro. Bueno, ese acuerdo del Transpacífico, hay que recordar que el año pasado, hace 2 años que vino Obama y después vino el secretario de gobierno de los Estados Unidos, llegó y al bajar del avión y dar su conferencia de prensa, lo que dijo fue: nosotros vemos a México como el nuevo China. Mucha gente pensaba que el nuevo China lo manifestaban así por los altos índices de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero más bien Estados Unidos ve a México como el nuevo China, pues por la mano de obra barata, por los hacinamientos de grandes cantidades de personas sin cultura, sin aspiraciones a un crecimiento, y sobre todo porque para que México pudiera haber entrado a estos tratados de libre comercio tenía que tomar en cuenta 2 variables, que para poder ser sustentable en un tratado de libre comercio debe de basarse en las famosas ventajas competitivas de las cuales hablaba el pilar de la economía, que era Adam Smith, y con el que inicia la nueva economía. Las ventajas competitivas. México tenía que haber invertido en un sistema integral de políticas públicas como la educación, en el cual se pudiera mejorar la competitividad y redundar en la productividad, porque el índice global de competitividad en el año 2000 ponía a México en el lugar 43 y en el 2011, 11 años después, lo puso en el lugar 58. O sea, ¿qué pasó en 11 años? Que en lugar de que la competitividad y la productividad de este país creciera, de un lugar 43 bajara escalara hacia lugares más cerca, hacia arriba de la tabla, se derrumbó. Se cayó 16 lugares en 11 años en el índice global de competitividad y productividad. ¿Cómo espera México ser sustentable en tratados de libre comercio si no está teniendo políticas públicas que refuercen la productividad y la competitividad? Y eso es solamente transfiriendo conocimiento. Transferencia de conocimiento. Y eso es la educación. Entonces, si no nos metemos a fondo a esto en serio, y no la disque reforma educativa que hicieron, que es pura falacia. Eso es una barbaridad. Es una falacia, además no la han cumplido porque es administrativa, básicamente. Y no la han cumplido. Bueno, ¿cómo vamos a hacer que la gente produzca más y sea competitiva? No hay forma si no les transferimos conocimiento. Ahí, por ejemplo, el presupuesto que se asigna a la educación cada año, el 90%, a lo mejor la gente cree que verdaderamente ese presupuesto, que es un porcentaje del PIB, que puede ir del 3 al 5%, si la gente cree que verdaderamente ese presupuesto alcanza para cubrir las necesidades que se tiene de innovación y de implementación de nuevos modelos en la educación, creen que alcanzan, pues el 90% de esos presupuestos se va nada más a la parte administrativa de la SEP, ¿no? A los sueldos y salarios de los profesores. Y prestaciones. Pues vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Ahora sí los agarramos descuidados.
Bueno, pues como diría don Víctor Royo, si estuviera aquí con nosotros, porque lo corrimos, la última y nos vamos. ¿Y qué dicen nuestros amigos universitarios? Pues hacemos nuestras las demandas de 30 organizaciones de la sociedad civil. O sea, no aparte de lo que ellos pensaron y hicieron, sino que además buscaron cuáles son las demandas que tienen muchas asociaciones civiles. En materia de rendición de cuentas y acceso a la información, piden acelerar leyes legislativas en estos temas, hacer una investigación independiente de los conflictos de intereses de las casas de Peña Nieto, de Videgaray y de toda la otra bola de sinvergüenzas. Como punto 4, piden cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades federativas. Que ¿no? es muy importante. Que es muy importante. Y ya sí. llevan como 8 años o 10 años que es de plazo y no la acaban de cumplir, porque es hasta a los 3 niveles de gobierno. Sí, es a los 3 niveles de para gobierno. Para que todo el mundo sí. hable en la misma tecnología, en la mismo idioma de las cifras, ¿no? Y ponen también transparentar y regular los gastos en publicidad oficial e impedir la censura sutil o directa a la prensa mexicana. Además, respecto al Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobado por el Congreso, proponemos que la siguiente legislatura establezca las siguientes correcciones. Una, es preciso poner fin a la anacrónica figura del fuero político para los servidores públicos electos, porque como tienen fuero no los pueden meter a la cárcel y de ahí se basan para robar y hacer lo que quieran. Desde presidentes municipales, ¿eh? Sí, desde presidentes municipales, sí. Y eso se ha convertido en una garantía de impunidad que utiliza la clase política de nuestro país. Mientras el fuero se mantenga, no se podrá romper el círculo vicioso de la corrupción. Esto es lo que nos dicen ellos, de la corrupción y de la impunidad. Como punto 2 dice, establecer la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos electos. No que entran pobres y salen multimillonarios y no hay quien les... Y yo agregaría la fiscal también, sí, también. La declaración fiscal. Que paguen impuestos. Que paguen impuestos, sí, que no nada más a nosotros ahorita con lo de nuestra jubilación nos cobran impuestos, qué poca abuela tienen. Adelante, don Gerardo, sigue usted con otro punto. Bueno, no, y yo nomás quiero complementar que también habla de construir la democracia en México, porque eso de que ya tenemos democracia, señores, yo les quiero decir que eso todavía no sucede. Estamos apenas empezando el camino. Sí, y ellos hablan de construir la democracia para que realmente haya elecciones verdaderamente libres, equitativas y transparentes. Porque ahora hasta dentro de los partidos las elecciones son amañadas. Y estoy hablando de partidos como el PAN, que presumían de su democracia interna, y ahora resulta que todo está amañado con padrones inflados, gente que no tiene nada que ver en los partidos. O sea, lo mismo que criticaban y las acarrean y les pagan lo mismito. Entonces, bueno, eso es lo que hay que también hacer desde los partidos y desde luego reducirles el presupuesto, Pachín. No podemos seguir con que los partidos no generen sus propios ingresos. Sí, deben ser autónomos, que los mantenga la militancia. Así de fácil. Lo están pidiendo también esto. Creo que es muy importante, ¿no? Entonces yo quería nada más redondear un poco eso, y desde luego pues si quieres entramos en el último punto. Adelante. Que es un tema más filosófico. ¿sí? Adelante, ¿no? Que todo, y se llama Sí se puede, caminos al desarrollo y al estado de bienestar. Y el reto es reconstruir conscientemente la autoestima del pueblo, la confianza en nosotros mismos, que podamos forjar un futuro mejor mediante una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tomar la fuerza como ciudadanos y participar en todo lo que son las políticas públicas, proponer y desde luego que tengamos una autoestima mayor, porque ahora ya damos por descontado, no, esto no se arregla, así es la política, así es el país, etcétera. No, esto nos van a ahorcar y nos van a sepultar a todos. Y tenemos elecciones donde podemos exigir y correr a toda la bola esa de marranos que ya sabemos que nada más entran a robar. Y hay candidaturas independientes, que es algo que también tienen que aligerar en la legislatura poner requisitos un poco más aterrizados y más equitativos contra las más fuerzas políticas.
Creo que eso es parte del asunto. Si no, ni hay democracia, ni hay autoestima, ni hay libertad, ni hay conciencia de la ciudadanía. Si no nos queremos a nosotros mismos, no nos vamos a querer a nuestro país. Así es. Entonces tenemos que subir la escalera como lo hicieron muchos países desarrollados. Nada más que acuérdense que aquellos países desarrollados, pues lo que hicieron fue quitarla. Nosotros tenemos que volverla a poner y hacer que socialmente podamos crecer como ellos. Y desde luego sin educación y sin honestidad no hay forma de que podamos seguir. ¿Qué piensas? No, pues efectivamente, digo, parte del crecimiento económico y sustentable que puede tener un país se basa en la parte social, en la educación, en la cultura, en los esfuerzos que se haga por crear conciencia en la sociedad de que se merecen vivir mejor, estar en un estado que les dé las herramientas y las oportunidades para desarrollarse, porque ese es un derecho inalienable que fue declarado en la ONU en 1986 para la humanidad. Toda la humanidad el ser humano y los pueblos tienen derecho a buscar su desarrollo, y las autoridades están para buscar e implementar aquellas políticas que mejor satisfagan estas necesidades de desarrollo. Y todas empiezan en la base por construir una educación y una cultura que capacite a la sociedad para desarrollarse y buscar modelos aspiracionales que les den un crecimiento sustentable con el cual ellos y su familia tengan la calidad de vida que como personas o entes de una sociedad se merecen. Y lo que está sucediendo ahorita en este país es que no tenemos esa base de educación y de cultura, porque el sistema, desafortunadamente, pareciera que no le conviene que la sociedad sepa, que la sociedad estudie o que la sociedad interrogue, cuestione. Claro que no les conviene. Efectivamente, es completamente como si estuviera todo siendo llevado tal cual, con esa intención de buscar un crecimiento económico. Bueno, tan solo en la primera década de los 2000, del 2000 al 2010, la banca en este país creó de la nada más de 10,000 millones de pesos. ¿Por qué el gobierno puede permitir las prácticas que llevan algunas instituciones financieras para hacerse de esta cantidad de ingresos y no permitir que la sociedad tenga oportunidad de buscar un desarrollo sustentable financiado por las propias políticas públicas que le permitan el acceso a una mejor educación, a mejores oportunidades de trabajo, que lleguen realmente y que se crean las empresas que den esas oportunidades a gente que tenga los estudios, la capacitación y las ganas de... Pues sí, pero cuanto más burro esté el pueblo es mejor para el gobierno. Sí, el lunes pasado platicábamos que el salario mínimo debe subir de 6 a 10 veces, debe de subir para que la gente tenga en qué gastar, es ridículo. Y todos nos podamos hacer ricos. Sí, 2,100 pesos no sirven para nada. No sirven para nada. Sí, el poder adquisitivo se ha caído 70% de los 80s para acá. Vayan, ¿cómo? Entonces, ¿dónde está el crecimiento interno? ¿Dónde estuvieron todos esos tratados de libre comercio? Que efectivamente México tiene tratados de libre comercio por todos lados. Sí, de nada. Entonces, ¿qué ha pasado? No, mientras no rompamos la trampa de la inequidad, mientras sigamos incapaces de reducir la pobreza y la desigualdad, no hay forma que podamos salir. Y eso es integral. Por eso ellos hablan de 8 temas, porque todo va articulado. Todo es integral, no puedes hablar de un tema nada más, tienes que articular todo, si no, no funciona. Pues se nos fue el tiempo, yo quisiera que me dejaran terminar aquí con un recado que le mando a la Cámara de Diputados. El sistema de pensiones coloca a los jubilados en pobreza patrimonial, pues enfrentan una severa crisis que necesita una transformación, ya que los jubilados, fíjense bien, no reciben ni el 20% del último sueldo que tenían cuando estaban trabajando.
Y si entran, por ejemplo, al programa de 70 y más o 60 y más, no me acuerdo cuáles 70 son. y más. 70 y más. Y si están en el IMSS, ya se los quitan, no les dan el programa de 70 y más, pero en cambio diputados y políticos roban a manos llenas y no hay quien los pare. Don Gerardo, ha sido un placer haber estado con usted, don Alejandro, ha sido un placer. Se fue el tiempo, ya ni Oye, modo. Pachín, ¿me dejarías hacer un breve comentario? Porque adelante. Uno de los integrantes de este consejo, que se llama Julio Volvinic, que es columnista en La Jornada, tiene una frase interesante que me llamó la atención y que dice: la economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del libre mercado. El alza del precio del pan podrá equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente. Entonces creo que tiene mucha profundidad este tema, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este país. Es clave, ¿eh? De hecho, clave. Esa frase es clave. Comentábamos en uno de los cortes a Tomás Pinchetti con lo de que el economista no tiene que preocuparse tanto por generar la riqueza, sino por distribuirla. Esa debería de ser realmente la preocupación o la actividad de las economías. El no centro generar, es el ser humano. Exacto. ¿Dónde ha quedado la parte filosófica de la economía en la que busca el alimento no solo de lo físico, sino de la parte espiritual y del desarrollo de las sociedades? ¿Dónde está la distribución de la riqueza? ¿En qué parte? Ese es el famoso, dentro de la economía moderna, ese es el famoso eslabón perdido. ¿Dónde se perdió esa parte filosófica de la economía? O como lo menciona la frase que acabas de decir, la economía moral. Sí, claro. Eso de la economía moral también se la queremos decir a Javier Duarte, que no tiene ni idea de lo que es la moral ni los valores. Piensa que matando periodistas se tapa la verdad, ¿no, verdad? No, la verdad sigue. Yo creo que hace más eco. Pues nos despedimos. Nos pedimos, Pachín. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos. Si Dios quiera. Y gracias a todos, amigos. Terminamos. Muchas gracias. Y qué bueno que nos libramos de don Víctor Royo.